Soy la profesora Ivonne Flores de Santiago. Yo imparto la asignatura de Contabilidad 1 en la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM. Formo parte de la Academia de Contabilidad. En esta ocasión, el tema que vamos a revisar es el de la cuenta, concepto y clasificación. Este tema se encuentra contenido en la asignatura de Contabilidad, Contabilidad 1 e Información Financiera, es decir, que se imparte en la licenciatura de Administración, Contaduría e Informática. La cuenta, concepto y clasificación. Este video tiene por objetivo identificar los elementos que conforman la cuenta y su clasificación. Los temas que vamos a tratar son definición de la cuenta, elementos, clasificación, cuentas del estado de situación financiera y cuentas del estado de resultado integral. La cuenta la podemos definir como el instrumento que utiliza la teoría contable para clasificar los activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos de la entidad. Para efectos didácticos vamos a utilizar el esquema de mayor. Como puedes ver en pantalla, tiene forma de T y representa el libro mayor. Recordemos que el libro mayor es el libro que agrupa todas las cuentas de la contabilidad de una entidad. A continuación, vamos a estudiar los elementos de la cuenta. Como puedes ver, el primer elemento es la nomenclatura, es decir, el nombre, y debe de tener como característica ser corto y claro, con la finalidad de permitir identificar con facilidad lo que se está registrando en la cuenta. Toda anotación que se hace del lado izquierdo de la cuenta se denomina debe, cargo o débito. Toda anotación que se hace del lado derecho de la cuenta se denomina haber, abono o crédito. La suma de los cargos se denomina movimiento deudor. A la suma de los abonos se denomina movimiento acreedor. Al resultado de la operación aritmética entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor se le denomina saldo. Si el movimiento deudor es mayor al movimiento acreedor, es un saldo deudor. Si el movimiento acreedor es mayor al movimiento deudor, es un saldo acreedor. Si el movimiento deudor es igual al movimiento acreedor, es una cuenta saldada y se representa por medio del uso de dos líneas perpendiculares como se ve en el esquema de mayor, que abarcan tanto del lado del debe como el haber. A continuación vamos a ver un ejemplo del movimiento de la cuenta deudora. Recordemos, lado izquierdo se denomina debe y el lado derecho haber. Para efectos didácticos y con la finalidad de que se te facilite la identificación, los cargos son de color blanco y los abonos son de color amarillo. Tienes un cargo de 1,000 pesos y otro cargo de 600 pesos, mientras que en los abonos tienes 150 pesos y 350 pesos. La suma de los cargos nos da un movimiento deudor de 1,600 pesos. La suma de los abonos nos da un movimiento acreedor de 500 pesos. Al realizar la operación aritmética entre el movimiento deudor menos el movimiento acreedor, es igual a un saldo deudor de 1,100 pesos. Recuerda que para identificar que es un saldo, debes poner doble subrayado en el monto, como se muestra en pantalla. Ahora veamos un ejemplo del movimiento de la cuenta acreedora. Tienes un cargo de 150 pesos y otro de 350 pesos. Se tiene un abono de 1,000 pesos y otro de 600 pesos. La suma de los cargos nos da un movimiento deudor de 500 pesos y la suma de los abonos nos da un movimiento acreedor de 1,600 pesos. Al realizar la operación aritmética entre el movimiento acreedor menos el movimiento deudor, nos da un saldo acreedor de 1,100 pesos. Por último, vamos a ver un ejemplo del movimiento de la cuenta saldada. Se tiene un cargo de 1,000 pesos y otro de 600 pesos. Se tiene un abono de 1,000 pesos y otro de 600 pesos. La suma de los cargos nos da un movimiento acreedor de 1,600 pesos. La suma de los abonos nos da un movimiento acreedor de 1,600 pesos. Al realizar la operación aritmética, movimiento deudor menos movimiento acreedor es igual a cero. Por lo tanto, se dice que está saldada esta cuenta. Para poder indicar que es una cuenta saldada, recuerda que debes de hacer uso de las dos líneas perpendiculares como se muestra en pantalla.
Ahora vamos a hablar de la clasificación de la cuenta. Cuando nos referimos a la clasificación por naturaleza, se dice que las cuentas son deudoras y acreedoras. Y si la clasificamos la cuenta con base al estado financiero en que se presenta, al hablar del estado de situación financiera, son cuentas de activo, pasivo, capital contable. Y si hablamos del estado de resultado integral, son cuentas de ingresos y costos y gastos. Dentro de esta clasificación por estado financiero, podemos incluir la clasificación por naturaleza, es decir, las cuentas de activo y costos y gastos son de naturaleza deudora. Las cuentas de pasivo, capital contable e ingresos son de naturaleza acreedora. Las cuentas de activo registran de forma clara los aumentos y disminuciones de los recursos, bienes o servicios propiedad de la entidad. Las cuentas de activo en una entidad las podemos clasificar como cuentas de activo circulante y activo no circulante. Las cuentas de activo circulante son aquellas que registran de forma clara los aumentos y las disminuciones de los recursos, bienes o servicios que son propiedad de la entidad, es decir, son los elementos o partidas en efectivo a un plazo menor a un año. Ejemplo de cuentas de activo circulante. Disponible tenemos caja, bancos e instrumentos financieros. Cuentas de activo circulante realizable tenemos clientes, deudores diversos y almacén. Las cuentas de activo no circulante las podemos clasificar en muebles, maquinaria y equipo e intangibles. Ahora veamos ejemplos de cuentas de activo no circulante de muebles, maquinaria y equipo. Tenemos terrenos, edificios y maquinaria. Las cuentas de los activos intangibles son aquellas que registran de forma clara los aumentos y disminuciones de estos, los cuales podemos definir como activos no monetarios, identificables, sin sustancia física, que generan un beneficio económico futuro, controlados por la entidad, de acuerdo con la NIF C8. Ejemplo de estas cuentas tenemos derechos de autor, patentes y marcas y franquicias. Las cuentas de pasivo son las que registran de forma clara los aumentos y disminuciones de las obligaciones presentes de la entidad, identificadas y cuantificadas en términos monetarios. Estas cuentas las clasificamos como cuentas de pasivo circulante y pasivo no circulante. Vamos a ver ejemplos de cuentas de pasivo circulante: proveedores, acreedores, impuestos y cuotas por pagar. Cuentas de pasivo no circulante: hipotecas por pagar, documentos por pagar a largo plazo, rentas cobradas por anticipado a largo plazo. Cuentas de capital contable son aquellas que podemos clasificar de acuerdo con su origen en capital contribuido y capital ganado. Ejemplo de cuentas de capital contribuido. Tenemos capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital y prima en venta de acciones. Ejemplo de cuentas de capital ganado: utilidad del ejercicio, utilidades retenidas y pérdidas acumuladas. Las cuentas del estado de resultado integral son aquellas que registran de forma clara los aumentos y disminuciones en las operaciones devengadas relativas a ingresos enfrentados con sus costos y gastos y dando como resultado utilidades o pérdidas netas en la entidad. Estas cuentas son de ingresos y costos y gastos. Ejemplos de cuentas del estado de resultado integral de ingresos. Tenemos ventas, productos financieros y otros productos. En cuentas de costos y gastos tenemos costo de ventas, gastos de administración, gastos financieros y otros gastos. Tomando en consideración los casos en que aumentan y disminuyen las diferentes cuentas de activo, pasivo, capital contable, ingresos, costos y gastos, derivados de las transacciones realizadas por una entidad, se establecen las reglas del cargo y el abono, las cuales te muestro en pantalla. Activo: inicia y aumenta con un cargo, disminuye con un abono. Pasivo: inicia y aumenta con un abono, disminuye con un cargo. Capital contable: inicia y aumenta con un abono, disminuye con un cargo. Ingresos: inicia y aumenta con un abono, disminuye con un cargo. Costos y gastos: inicia y aumenta con un cargo y disminuye con un abono. Como puedes ver aquí en pantalla,
En las reglas del cargo y el abono, el símbolo de más significa inicia y aumenta. El símbolo de menos significa disminuye. En conclusión, puedo señalar que es importante que comprendas la clasificación, el concepto y sobre todo la naturaleza de las cuentas, con la finalidad de que se te facilite el registro de las transacciones de cualquier entidad. A continuación, les dejo las fuentes bibliográficas, con la finalidad de que puedan ampliar sus conocimientos. Les recomiendo que las revisen. Espero que este material les sea de utilidad. Hasta pronto.